Es una bendición muy especial de parte de nuestro Dios. Le saludamos a usted, le bendecimos a usted que está ya en sintonía a través de la televisión, a través del Facebook. Comparta la transmisión para que más personas sean bendecidas. Déjenos sus saludos, sus comentarios y peticiones de oración. Estaremos dándole lectura. Pero esta mañana vamos a ir rápido a lo que es la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta primera parte para compartir una breve reflexión de la palabra de nuestro Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 45, leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Gloria al Señor. Bendita y bendita la palabra de Dios. Qué preciosa esa lámpara nos ilumina. Damos esta mañana, Padre, le damos gracias esta mañana por su amor, su misericordia, por su fidelidad, porque usted es bueno, porque es fiel, maravilloso, incomparable. Usted es nuestro Dios, nuestro Rey, y le honramos esta mañana, le bendecimos. Gracias por perdonar nuestros pecados, por ayudarnos, por fortalecernos, por bendecir nuestra vida. Gracias porque es usted, a usted la gloria, a usted la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mire qué tema este: purificación del templo. Aleluya. Dice la palabra, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él. Vamos a reflexionar, meditar acerca de esto. Purificación del templo. Quiero comenzar diciendo que es una total diferencia en cuanto a la verdad central que quiero hablarle en esta mañana, porque dice la palabra de Dios que Él no habita hoy en templos hechas por manos de hombre. Están las casas de oración y está el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y es este templo, es nuestro espíritu, nuestro corazón, el que Dios quiere que esté, así como dice, purificado, apto para la habitación de Dios. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y dice la palabra que no somos dueños nosotros, sino le pertenecemos a Dios. En aquel entonces, Jesús se enoja y les habló la palabra, diciéndoles que estaba escrito, está refiriéndose con respecto a Isaías 56, versículo 7, donde está escrito, mi casa es casa de oración. Por eso le digo, está la casa de oración
Y estamos nosotros como iglesia, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, con respecto a las casas de oración, con respecto a las iglesias, esto que Jesús condena aquí no ha pasado de moda. Las personas siguen comprando y vendiendo en las casas de oración. Hoy más que nunca hay una iglesia que se utiliza y que se hace uso de la piedad para obtener ganancias, para enriquecerse a costa de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es para vivirla, para obedecerla. La palabra de Dios es para ser según ella. Y estoy seguro que Dios sigue condenando de que la casa de oración se siga utilizando lo que es la casa de oración, lo que es el ministerio, para ganancia. Cuando se habla de casa de oración, se habla de un lugar especial, donde nos reunimos junto a nuestros hermanos para darle gracias a Dios, alabarle, para adorarle, para conversar, para platicar con Dios. Pero Él no está ahí encerrado. Él no entra, Él no es que nosotros entramos ahí para buscarlo. Él está en nosotros. En aquel entonces Jesús entra en aquel templo y comenzó, dice, a echar fuera a los que vendían y compraban en Él. ¿Dónde están los que hablaban la verdad? ¿Dónde están los que señalaban el pecado? El pecado hay que señalarlo. Hay que hablar, hay que predicar en contra del pecado. Pero yo veo que muchos ya se dieron cuenta de que es más conveniente hablar un mensaje atractivo, presentarle y hablar según lo que las personas quieren oír. Porque la mayoría quiere el favor de Dios, quiere sus bendiciones, su protección, su ayuda, quiere los milagros, quiere oración por una y por otro motivo. Pero cuando se le predica la palabra con sana doctrina, no le parece atractivo. Usted no va a tener multitud de seguidores. Usted no va a tener tanto apoyo humano si lo que hace es exponer la palabra de Dios como se debe. Pero tenemos que decidir nosotros. O somos siervos de Dios y agradamos a Dios, o agradamos al hombre. Usted no va a tener muchas invitaciones. Usted no va a tener una multitud ahí escuchándole si habla la verdad. Yo sé, estoy seguro que aún hay un remanente que ama la palabra de Dios, que ama a Dios y que ama que se le hable la verdad, porque la verdad es de Dios. E incluso he visto
cómo se trata de cambiar cuando lo que se ha hecho es hablar la verdad. ¿Usted cree que esto era como para tener seguidores, como para tener aceptación? Si estaba terminando con el negocio de esta gente. Se enojó Jesús. Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así se ha convertido la casa de oración, la iglesia, así se ha convertido el ministerio en un muy buen negocio para muchos. Por eso muchos viven desordenadamente, sin querer trabajar. Medite y reflexione. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió su punto de vista en cuanto al pecado y ya no lo señala? ¿Por qué es posible que usted sea uno de los que está enseñando una doctrina, predicando la palabra según lo que la gente quiere oír? Y por eso las personas dicen: me habló el Señor, esa palabra es la que yo quería oír. Nosotros no nos congregamos para ir a escuchar una palabra que queremos oír, sino la que necesitamos, aunque no querramos escucharla, aunque no nos suene agradable al oído, pero es necesario. Una vez más estoy agradecido con el Señor. Cuando alguien nos pregunta Por las muchas si está bien algo, debemos hablarle según la palabra, pero no sobarle la espalda y decirle: allí está bien usted, hermano, en el pecado está bien, Dios lo va a bendecir. No hay razones Dios jamás estará de acuerdo con el pecado. del Señor. Dios siempre abominará todo lo malo. Y por eso hay que hablarlo. Y por hablar la verdad, usted va a pasar circunstancias. Va a pasar situaciones difíciles. Pero es verdad. Muchos hoy en día están igual a estas personas. Han convertido el ministerio, la casa de oración, en una cueva de ladrones, predicando la palabra por ganancias deshonestas, acomodándose a lo que es el pecado. A la purificación del templo, ¿verdad? Aquí hay dos cosas que decirlas: el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa morada del Espíritu que somos nosotros, y que Dios nos purifica, Dios nos ayuda cada día, dice la palabra, a andar como Él anduvo. Pero también está el resto de lo que también hay que hablarlo, ¿verdad? Hay que decirlo. Primeramente decir que este templo y morada, que nosotros, nuestro corazón, nuestro espíritu, tenemos que guardarlo, como dice la palabra, con la ayuda de nuestro Dios, irreprensible para el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nosotros estar siendo recompensados, ¿verdad? No nos portamos bien, esto es verdad bíblica, no debemos
abstenernos de toda especie de mal para ser salvos, sino porque somos ya hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, y eso es lo normal, ¿verdad? Que no practiquemos el pecado. Eso es así, ¿verdad? Eso así debe de ser. Debemos abstenernos de toda especie de mal. Hay que decirlo. No esté chineando el pecado. Es la peor hediondez. La peor es el pecado. Siempre la razón principal de las derrotas, de todo lo que le sucedía a Israel en el Antiguo Testamento como pueblo de Dios elegido, era debido al pecado. La razón principal, a ellos se debe el fracaso, la pérdida, crisis, situaciones difíciles, complicadas, es debido al pecado. No hay otra cosa que hacer sino huir, escapar, renunciar, despojarnos, dice la palabra de Dios, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesario hablar, y dice, enseñaba cada día en el templo, y enseñaba así, con ese celo. El celo por mi casa me devora. Será llamada casa de oración. Casa de oración. Por eso es que hemos hablado nosotros y debemos darle importancia a los tiempos de oración. Lastimosamente hay lugares donde no hay oración. Le encanta a la gente los cultos de júbilo, y no digo que está mal, pero ¿por qué tomar en poco el hecho de conversar con nuestro Dios? Como hijos de Dios, que somos, que le llamamos Padre, que Él es nuestro todo. Debe de ser un placer, un deleite el conversar con Dios. Jamás debe de ser pagar el precio. Estar hablando, conversando con Él debe de ser un deleite. Dice la palabra de Dios: venid ante su presencia con regocijo. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Ya no es tiempo para estar en los atrios, ya no es tiempo para estar en la puerta. Al distante, el velo se rasgó para permitirnos el acceso. Somos aceptos delante de Dios por medio de Jesucristo. Pero dice la palabra que, óigame, dice la palabra que Él enseñaba. Pero mire lo que pasaba. Los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle. Y yo me pregunto, ¿cómo es que alguien es de Dios y tiene esa actitud de aborrecer a su hermano? El que es de Dios ama a Dios y ama a su hermano, ama a su prójimo. Por eso cuando a Jesús le preguntaron por el primer mandamiento, Él habló del segundo. Porque casi nadie
Bien poco es aquel que dice, no amo a Dios, no creo en Él, no. Casi siempre dice, amo a Dios, Dios sabe que lo amo, está abrazado con el pecado. Si amamos a Dios, Jesucristo dijo, hay un segundo, y es ahí donde está el problema. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es similar a amar a Dios, están a la par, porque si decimos, dice la palabra, no que sea así, sino que decimos que amamos a Dios. Y por eso es que Jesús a esta gente le dijo que eran hijos del diablo, porque el diablo es homicida, porque el diablo vino a matar, hurtar, destruir. Pero Cristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Entonces hay mucha gente que está muerta en vida. Y que no conocen a Dios. Y no aman a Dios. Y no reciben a Dios. Por eso no reciben la palabra. Por eso no reciben la verdad. Y hay que preguntarse también por qué a veces no se habla la verdad. ¿Será que no se vive según ella? Porque de repente a veces es mejor estar escalando. Suena más bonito ser promocionado y yendo escalando y que le digan, wow, qué tremendo. Es más importante estar bien delante de Dios. Pero ¿qué le preocupa más a la gente? ¿Qué le preocupa más a la iglesia de hoy? Que no se dé cuenta el pastor, que no se dé cuenta el papá, que no se dé cuenta los hijos, que no se dé cuenta la esposa, que no se dé cuenta el esposo. Mientras Él está hablando y con esta rectitud, con esa... Mire quién es. Principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo. Repito, ¿cómo es que alguien habla de Dios y dice que ama a Dios, pero puede procurar, si es posible, la muerte de los hijos de Dios? Por eso el apóstol Pablo dice que él era perseguidor de la iglesia y que lo hacía en la ignorancia, creyendo agradar a Dios, creyendo que Dios se agradaba de eso. No. Nosotros tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y no porque lo merezca, sino porque hay que amarlo así como Dios nos ha amado a nosotros, de una manera incondicional. Pero no significa chinear el pecado y decir que está bien cuando no es así. Y muchas veces se calla la verdad porque conviene. ¿Por qué no se habla la verdad en cuanto a las finanzas, en cuanto al dinero en la iglesia? Porque no conviene. Porque a veces se cree, y es lamentable, pero a veces se cree que con callar la verdad vamos a tener bendiciones, como si así se le llama, a asuntos económicos. Pero la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. Por eso es que como iglesia tenemos que amar la palabra, amar la verdad, porque amando la palabra, esa es la forma de demostrar que amamos a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. No se trata de saber de memoria solamente los versículos,
No se trata de otra cosa, sino de mantenernos. Mire, el pueblo estaba atento, escuchando, mientras otros estaban ahí, los principales sacerdotes. Qué tremendo, qué terrible. Por eso es que Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se enojaron. Y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros siempre hemos sido libres. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús así lo fue llevando. Y ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham. Ustedes procuran matarme porque están procurando las obras de su padre. Jesús es muy claro cuando le dice: si alguien es esclavo de algo, de alguien, ¿cómo puede decir que es libre? Si es esclavo a eso. Y no hay peor esclavitud que el pecado. Y hay que huir. Hay gente que está ayunando, hay gente que está orando, hay gente que está haciendo un montón de cosas. Pero la palabra de Dios dice: huir de la fornicación. Huir. Hay que escapar. La salvación del alma no es poca cosa. ¿De qué sirve en este mundo disfrutar de supuestos deleites y placeres si nosotros fuimos diseñados para vivir con nuestro Dios? Y no importa el precio que aquí nosotros tengamos que pasar. No importa las circunstancias. Si usted es alguien que ama la verdad, que habla la palabra de Dios, que la vive, manténgase. Y yo creo que podemos mejorar. Que no le parezca atractivo ni a su propia familia, que le aborrezcan por hablar la verdad. Y cuando me refiero a hablar la verdad, no me refiero a ofender, a faltar el respeto ni la dignidad de nadie. Me refiero a hablar la palabra tal y como está escrita, sin quitarle, sin ponerle. Así, porque es lámpara a nuestros pies, porque es lumbrera a nuestro camino. Entonces repito, ¿a quiénes sacó Jesús del templo? ¿A los que estaban orando? ¿A los que estaban adorando? ¿A los que estaban cantando? Porque a veces quiere sacar a la iglesia, a una persona, a un hermano de la casa de oración, del ministerio, lo quiere sacar del servicio, pero no porque esté comprando y vendiendo, sino porque está en contra de comprar y vender. Sí, hay gente que por eso sufre, por estar en contra de ciertas prácticas que no son bíblicas. Yo recuerdo y en ocasiones, yo sé que de repente uno así no tiene, así como, no es que uno anda buscando seguidores, pero de repente, Tiempo de Gracia, yo sé que no es un programa atractivo para muchos, porque hablamos la palabra de Dios. No tiene muchos seguidores y eso no nos aflige ni nos preocupa, porque nosotros no creemos que porque haya multitud es que está bien todo. Si las reuniones más concurridas, especialmente en estos días, no han sido cultos a Dios, han sido otro tipo de reuniones. Entonces, cuando usted habla la verdad, muchas veces lo van a dejar terminar, lo van a
que predique porque ya fue invitado. Pero no le van a volver a invitar. Él nos recibió tal como somos. ¿Por qué? Porque La muerte nos libró. a veces la verdad se dice. No lo hizo por pesar. Fue por Hay que hacer las cosas para agradar a Dios. Me dijo alguien en una ocasión, mire, yo en esas cosas cosas de Dios, para mí eso, yo en eso no, yo con Dios no. regresó. No me dijo la mujer que le dijera que viniera a orar aquí por el negocio. No fui. Todos nosotros, oh gloria a Dios. Dios no quiere estar en un negocio. Dar morada para todos nosotros. Dios no quiere que, no es de Dios el andar echándole, dice, ungiendo. ¿Quién ha enseñado a la iglesia y especialmente a los pastores a andar ungiendo cosas? Nuestra vida pertenece a Dios. Nos unge a nosotros con su presencia. Pertenece a Él. Solo con ya No fui porque está diciendo que no quiere nada con Dios, pero quiere una oración para ese negocio. que pagaremos a Dios. Y así hay muchos. No tenemos nada que dar. Y anda ungiendo el negocio. Allá hay cigarrillos, bebidas alcohólicas. Ahí anda ungiendo, echando aceite ungido en las mismas botellas. A Él. Solo con llanto Y la gente no quiere de Dios. Enemigo de Dios, enemigo del evangelio, enemigo de los cristianos. Eso no es de Dios. No quiere nada con Dios, puede andar hasta un rótulo en el carro, regalo de Dios. ¿Cuántas cosas puede andar? Y va donde el pastor, únjame el carro. Dios no quiere ungir carros. Dios es en nosotros. Es en nosotros. más estoy Es en nuestro corazón donde Él mora. el Señor. Y quiere morar en aquel que todavía no le ha abierto su corazón. Bendiciones. Pero hay esperanza, hay oportunidad. Quiero que tú también pienses en lo que ha hecho el Señor por ti. A ellos fue que Jesús los sacó del templo. No hay Estaban comprando, vendiendo. Comprando, vendiendo. Yo le he dicho a usted, sin hablar en parábola, estaba la vez hace ya bastantito tiempo. Digo a alguien, 11 minutos, 20 personas que corran al altar con 2,000 lempiras. Dije yo, la gente no va a querer. No, hombre, eran insuficientes los teléfonos. Dijo alguien, llamó, dijo 2,000, no, 4,000. Y apagué la televisión cuando dijo, ¿qué son? Oiga esto, ¿qué son 2,000 lempiras para una oración tan poderosa que te voy a soltar? Y de la muerte nos libró. Cuando yo escucho a alguien hablar la palabra, yo no digo amén por decir amén, ni aplaudo por aplaudir, ni digo gloria a Dios por decirlo, sino que medito en las palabras. Tierra por nuestros pecados Hace poco escuché a alguien decir, vení, regresó. llamó a un hermano, te voy a impartir algo poderoso. Morada para todos nosotros, oh gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Fue a preparar morada para Y no me refiero a que nosotros no tengamos un tesoro. Claro que tenemos un tesoro en vasos de barro. pagaremos. Pero Dios no nos ha llamado a que andemos Tenemos fanfarroneando, que andemos nosotros diciendo, te voy a impartir. nuestra vida pertenece. ¡Qué tremendo! Esa es la formación que está recibiendo la iglesia. Solo con ya Y escuché otra cosa también que digo, ¡qué tremendo! ¿De dónde se reciben estas enseñanzas? que pagaremos a Dios si no tenemos Habían estado, le digo, deseando, anhelando
ser bautizado con el Espíritu, venga. Dios lo va a bautizar con el Espíritu. Digo, qué ignorancia. ¿Quién le ha enseñado a la iglesia que ser bautizado con el Espíritu Santo es hablar lengua? ¿Quién nos ha enseñado de que ser bautizado con el Espíritu Santo es una experiencia diferente a ser salvo? ¿Quién ha enseñado de que si alguien vive según la palabra, si alguien obedece a la palabra de Dios, pero no habla alguna lengua, no tiene al Espíritu Santo? Y mucha gente dice, no, hermano, pero es que mire que allí en Hechos 2 dice que cuando vino el Espíritu hablaron lenguas, sí, pero es un término mal interpretado. Muchas veces dice que hablaron lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas es idiomas. Hablaron diversos idiomas y allí había gente de todo el mundo. Y sobre quienes se derramó el Espíritu Santo no hablaban lenguas desconocidas, sino que hablaban glorificando a Dios, pero en el idioma de aquellas diversas personas que hablaban de diferentes partes del mundo y que desde luego tenían diversos idiomas. Hablaban diferentes lenguas. Entonces ellos dijeron, ¿cómo es que nosotros les escuchamos hablar en nuestro propio idioma? No eran unas lenguas, así como quien dice, ¿no? como interpreta mucha gente. Eran unas lenguas, eran idiomas, según claramente lo dice la palabra de Dios. Entonces, no es que este es un lenguaje angelical. La Biblia no habla de que los ángeles tienen un lenguaje específico y no nos debemos enfocar en ello, porque cuando hablaron con los hombres, hablaron en un lenguaje que le entendieron los hombres. Saludos especiales para Brizuela Sagastume, amén, aleluya, bendiciones. Yamilé Castañeda, amén. Saludos para Nubia Lorena, Caballero Vázquez, Heidi Asturias, Ana Sandoval, Lorcita López, bendiciones. Tenis Ávila, dice, Dios te bendiga, varón. Amén, Dios le bendiga a usted también. Gloria al Señor. Katia Osorio y todos los que están ahí, saluditos y bendiciones. Saludos mis hermanos ahí para mis hermanos ahí en la colonia La Mazarela, Manaína, todos los hermanos y la familia Chavarría y todos los que nos sintonizan ahí en la colonia La Mazarela, todo el ministerio Seguidores de Cristo en la Libertad del Centro, en la colonia Bellavista, cada uno de los ministerios, no solo en la Libertad, sino que a donde nos estén sintonizando, somos una familia, debemos amarnos, respetarnos y ayudarnos a seguir hacia adelante cada uno. Ha sido una bendición, un enorme placer haber estado con ustedes en este su programa. Esperamos que la palabra de Dios sea sembrada en tierra fértil y que dé fruto, y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.